Dios en esta hora. Es un privilegio adorar a Dios, hermanos. El himnólogo siempre lo ha dicho y me gusta mucho ese himno, no, pero es muy difícil para mí. A los hijos del Señor pertenece el cantar. Así que a usted y a mí, a nosotros que estamos acá arriba, pertenece el cantar y adorar a nuestro Dios. Cantemos el coro, ven, es hora de adorarte. Gloria a Dios, aleluya. Es hora de adorar. Abre tu corazón a Él. Ante su trono.
la gloria y la alabanza por siempre. Quiero llevarlos a entonar, o que nos ayuden a entonar, o que cantemos todos juntos unos coros de adoración. Hemos cantado a Jesucristo y hemos dado gracias al Padre, pero queremos invocar también al Espíritu Santo. Algunos de ustedes todavía no lo conocen, a pesar de que es Él el que los trajo a este lugar, porque es el Espíritu Santo el que nos invita o nos impulsa a estar aquí. Entonces, ¿por qué no cantarle? Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Y si todavía no le conoce, invítelo en esta tarde a su corazón. Anhelo conocerte, Bendito Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti.
digamos como Juan el Bautista, que yo mengüe para que tú crezcas. Quiero llevarles a una reflexión en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 4. Quisiera hablarles de uno de los acontecimientos que enmarcaron el ministerio de Jesús y que nos dan a nosotros una gran lección. Y es sobre la tentación de Jesús. Cuando Jesús fue tentado, que iba a comenzar su ministerio, yo quisiera titularle a esto, hermanos, la gran batalla dialéctica de Jesús contra Satanás. La gran batalla dialéctica de Jesús contra Satanás. Y ahí en Mateo capítulo 4, Mateo es el que nos escribe esta experiencia de Jesús. Y dice así: entonces Jesús, fíjese, leamos bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Bueno, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con tu pie en piedra. Pero mire cómo le contestó Jesús. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y luego, ¿qué sucedió? He aquí que vinieron ángeles y le servían. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Esta es uno de los cuadros interesantes, hermanos, y algunos teólogos le llaman, hermanos, que esto fue algo muy trascendental en el ministerio de Jesús. Hay dichos muy nuestros que dice que lo bueno no solo es empezar, sino cómo terminamos. Y un buen comienzo tiene un buen final. Y Jesús, siendo lo que era el Hijo de Dios y siendo lo que era la promesa del Padre, se vio en la necesidad de hacer esto. Pero en este concepto, hermanos, hay una guerra dialéctica. Es muy importante lo que hablamos. Dicen los especialistas que nuestra lengua es el centro, es el motor más importante. Lo que hablamos es esencial. Tener cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. En la nación vecina del norte hay una frase muy popular: cuando cometes una infracción, lo primero que te dicen es: todo lo que digas será en tu contra, más vale que guardes silencio. Es muy importante. Si confesamos algo, tengamos cuidado. Y aquí hay una guerra dialéctica entre Jesús contra Satanás. Jesús, el Hijo de Dios, y Satanás también, que forma parte del mismo equipo, pero en una actitud de rebeldía, porque, hermanos, no podemos desactivarnos de esa realidad.
en el sentido de que Satanás es muy poderoso. Él es el rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, le llaman algunos. Hasta donde tenemos conocimiento, él fue un diseño especial. Por eso, cuando se hace referencia de él en aquel momento más triste, dice: ¿cómo fuiste a caer, hijo de la mañana? El lucero, Lucifer, que era ángel de luz, el más bello de todos los ángeles, querubines y todos los habitantes celestiales en todo el universo, en este y en los que siguen. ¿Cómo fuiste a caer? Él tiene un poder extraordinario, es la cuarta autoridad en todo el universo. Por encima de él está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie está por encima de él. Ni el arcángel Gabriel, ni el ángel Gabriel, ni Miguel, ni todas esas huestes celestes están por encima de él. No, solamente esas tres. Por eso aquí en el comienzo del ministerio de Jesús, esto se dio después de que Jesús fue bautizado y fue llevado. Marcos y Lucas dan referencia de este acontecimiento en un perfil diferente. Pero hermanos, cuando los analistas logran hacer un buen y un profundo estudio sobre este acontecimiento, sobre esta gran batalla dialéctica, ellos declaran que en este momento, como en otras ocasiones, porque solo hay algunos 3 o 4 momentos que son cruciales para el género humano, y este es uno de ellos, como el momento de la cruz del Calvario, como la resurrección de Lázaro, como la multiplicación de los panes, como la transformación del agua en vino. Son algunos de los puntos claves, esenciales en la vida del ministerio de Jesús y que trascienden y que traen gran beneficio para nosotros, como la resurrección o la resurrección de Lázaro también. Pero este es uno de los momentos claves. Y tenemos que decirlo, hermanos, que sobre los lomos de Jesús de Nazaret, en este momento que leímos este acontecimiento, descansaba también, hermanos, la esperanza de toda la humanidad. No podía fallar. Para Dios no hay un plan B ni un plan C. El plan A es el mismo. Dios no ha fallado ni ha fracasado. Ha enfrentado situaciones muy tremendas como las que hemos visto a través de la historia, pero Dios ha manifestado siempre su poder mediante el amor y mediante la misericordia. Según algunos investigadores muy famosos, esta batalla dialéctica de la que hago referencia, algunos investigadores muy famosos señalan que esta batalla se llevó a cabo el día 17 de septiembre del año 25 de nuestra era. Es cuando Jesús enfrentó la rebelión de Satanás y aclaró muchas cosas que nos dan a nosotros precisamente, hermanos, la clave para enfrentar a Satanás también. Y una de estas claves, es muy importante que no se nos olvide, es la resistencia. Esa es la primera clave. Por eso Santiago escribe: resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia. Resistir, perseverar, permanecer. No, hermanos, ser engañados fácilmente. Hay varias cosas que quiero platicar con ustedes ahora sobre que debemos de tener mucho cuidado nosotros para no ser avergonzados. Pero la primera de ellas es la resistencia. Resistir, permanecer, perseverar. Pero perseverar como un acto de amor. Y otra de las herramientas más poderosas es precisamente lo que aquí ustedes ya leyeron y leímos juntos, es precisamente la Escritura, la poderosa palabra de Dios. Las 3 veces que viene la tentación, las 3 veces que el Señor dice: escrito está. El Señor, hermanos, no enfrenta a este enemigo poderoso, que el Señor lo reprenda, que es el diablo. No lo hace, hermanos,
con su sabiduría, o con su intelecto, con su capacidad mental, sino que lo hace con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás. Escrito está. Y hace referencia precisamente al libro de Deuteronomio. Y es ahí donde nosotros debemos de tener afianzada bien nuestra fe. Por eso Jesús, hermanos, nuestro Señor, es el modelo, o diríamos también que es el paradigma más fácil a seguir o a imitar. ¿Por qué digo esto? Porque Él fue semejante a nosotros. No igual a nosotros, pero sí semejante a nosotros. Nació igual que nosotros. Creció como niño, vivió su infancia, su adolescencia, su juventud como cualquiera de nosotros. Ya lo he repetido, tuvo 8 hermanos, la menor de ellas, Ruth. El que le seguía a él se llamó Santiago. María fue muy productiva, tuvo 8 hermanos aparte de Jesús. Era igual a nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que cubrió a María, y es ahí donde la relación de Jesús y el Espíritu Santo como humano viene y se manifiesta en la personalidad, hermanos, precisamente de Jesús. Aunque Jesús es Dios, no lo podemos negar, y el Espíritu Santo es un elemento fundamental en la vida de Jesús. Es un elemento fundamental. Cuando nosotros leemos este pasaje, descubrimos algo muy interesante, hermanos, y es que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Léalo nuevamente conmigo para que eso no debemos olvidarlo jamás. Dice que fue llevado, Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde dice ahí? ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Nos quiere decir que el Espíritu Santo tomó el control de todo en la vida de Jesús desde el principio hasta el final de su ministerio. Desde el principio. Que Él nunca caminó solo, que sentía siempre la guianza, la instrucción, la protección, porque el Espíritu de Dios estaba con Él. Y esta es la clave también para nosotros, hermanos, como cristianos, que nosotros debemos siempre buscar la guianza del Espíritu Santo. Siempre debemos buscarla. Que no debemos quedarnos dependiendo solamente de nosotros. Hay cosas interesantes, como por ejemplo, fue llevado precisamente, como dice el versículo 2, si usted lo cuenta conmigo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Uno se pregunta, ¿será muy necesario el ayuno? El ayuno es clave en la vida nuestra como cristianos, hermano, y como seres humanos. Hay casos donde el ayuno se usa como una herramienta para obtener lo que nosotros llamamos la fuerza espiritual. Ustedes han de recordar, y usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 17, versos del 19 al 21, cuando los discípulos de Cristo no pudieron expulsar un espíritu malo, y que ellos participaron en una discusión y dijeron, bueno, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos? ¿Dónde está el secreto? Es entonces cuando los discípulos, en una manera muy discreta, le dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo? Y en el verso 20 Jesús les dijo, por tu incredulidad. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza y dijeres a esta montaña, retírate de ahí, se quitará y nada les será imposible. Y en el verso 21 dice, porque este tipo de género o este género no sale sino con oración y qué más, y ayuno. Hay gente que no le gusta ayunar, yo soy uno de ellos, pero tenemos que ayunar.
sacrificar nuestra carne para que la carne vuelva a mantener un equilibrio, de no desviarnos, de no perdernos, porque fácilmente, hermanos, podemos caer en el engaño. Pablo así lo establece: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Hay siempre esa lucha, y el ayuno es una herramienta para poder nosotros mantener un equilibrio y mantener un orden superior de nuestra vida espiritual sobre nuestra carne. Aquí vemos, por ejemplo, hermanos, que el ayuno es necesario para que nosotros podamos tener esa fortaleza espiritual requerida para poder controlar nuestra mente, para poder controlar incluso, hermanos, nuestras debilidades. Si usted va conmigo, por favor, lo voy a llevar a un tour en la Biblia. Daniel capítulo 9, verso 3. El ayuno también, hermanos, por eso era necesario que Jesús ayunara. ¿Cuántos días ayunó Jesús? Ahorita les voy a decir por qué ayunó 40 días y 40. Ese número es muy importante. Dentro de los que manejan la numerología es muy importante. El ayuno es un método utilizado para acercarse a Dios y también para buscar respuestas. ¿Qué dice Daniel capítulo 9, verso 3? ¿Lo tiene? Puse mi rostro al Señor Dios, así dice, para buscar con oración y qué más, y súplica y ruego, con ayuno y cilicio y qué más, y cenizas. El ayuno es un método que se utiliza también para acercarse a Dios y buscar respuestas. Nosotros como seres humanos, hermanos, tenemos mucha debilidad y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos suceden estas cosas a nosotros? Yo veía el triste testimonio de una niña que fue abandonada en el mar, en el océano. Sus padres hicieron un plan de ir a pasear a las Bahamas y rentaron una lancha, un buque, rentaron algo especial y contrataron a un capitán y fueron a ese, era su sueño de ellos como familia, y finalmente este hombre capitán, hermano, los traicionó y mató a toda la familia para cobrar solo un miserable seguro de ellas y de la embarcación. Incluso mató a su esposa, ya llevaba 6, que había asesinado. Pero tenga cuidado con quién se casa. Ya descubrí que Salomón dice: cuídate de la que duerme contigo. Pero no se trata de la esposa, se trata del alma, no de la esposa, hermano. Alégrense las mujeres, no se trata de ustedes. Y finalmente la niña, hermanos, fue encontrada después de varios días, casi a punto de morir, en una lanchita de esas flotantes. Ahí fue encontrada y descubrieron que toda la verdad. Y el hombre finalmente, cuando se dio cuenta y estaba dando una entrevista a él de esta experiencia, de cómo había sobrevivido y le dijeron la noticia de que la niña, la hija del que lo contrató, la habían encontrado con vida, fue a un baño y se quitó la vida, se mató. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, si Dios es Dios, permite eso? Uno pregunta eso. ¿Por qué a veces es necesario enfrentar situaciones difíciles? Y el ayuno nos ayuda para encontrar respuestas. El ayuno nos ayuda, hermanos, también para acercarnos a Dios. ¿Qué pasó? Estos 40 días ayunando Jesús en el desierto fueron para recibir fortaleza espiritual. Cada una de estas experiencias le dieron a Jesús toda la fuerza necesaria, toda la vitamina que se necesitaba para llegar hasta el Calvario que se avecinaba, para acercarse al Padre y buscar respuestas acerca de esto. Mire, la lectura de este capítulo de San Mateo, hermanos,
nos dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, y ayunó 40 días y 40 noches. En esa experiencia, hermanos, el carácter de Jesús había de ser tres cosas: de ser perfeccionado, de ser templado y de ser fortalecido. Cuando Satanás vio que Jesús no le escuchó, dice que se retiró por un tiempo. Y fue cuando Jesús volvió a hacer milagros, sanidades maravillosas, como dice Lucas capítulo 4, verso 14. Ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros, dice, siempre, siempre estará con nosotros. Cuando nosotros analizamos este detalle, encontramos que Jesús no solo fue el primero en encontrar este tipo de experiencia. Jesús está en el desierto durante 40 días y es tentado, y ahí es cuando su carácter es perfeccionado, su carácter es templado y su carácter es fortalecido. Cuando nosotros pasamos por esos desniveles en la vida cristiana, en la vida nuestra, hermanos, es para eso. Satanás va a lanzar sus dardos de fuego para hacernos caer, para que nosotros dudemos del poder de Dios, y es ahí donde tenemos que sacar adelante todo lo que nosotros hemos aprendido en Dios. ¿Qué dice la Escritura? Por ejemplo, ahí en el Salmo 119, en el verso 105, se lo saben de memoria, pero si usted quiere buscarlo, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera en mi camino. Cuando usted y yo somos lectores de la Biblia, hermanos, créalo, vamos a encontrar cosas extraordinarias, porque la Biblia así lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuando nosotros hablamos de esos personajes, como en el caso del profeta Elías, dice que mientras dormía debajo de un enebro, un ángel le tocó, dice, y le dijo: levántate, come. Y se levantó, comió y bebió, y se fue. Y la fuerza de esa carne, dice que fueron por 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, que se llama el monte Oreb. Hay otro personaje que tuvo la misma experiencia ante la aventura de enfrentar un desafío terrible, como lo fue también Moisés. Dice que Moisés, cuando ayunó durante 40 días, vaya conmigo al Éxodo para que usted lo localice. Éxodo 34, 28. Y mire lo que dice para verificar eso. Dice que Jesús estuvo 40 días en ayuno como estos hombres, y los especialistas dicen que el significado del 40 días es porque era necesario apropiarse bien del proyecto que Dios tenía para él, como lo fue con Moisés y lo fue con Elías. Dice que la palabra que se utiliza ahí es el embarazo, se embarazó. Por eso Pablo dice que llora con dolores de parto. Dice que uno se tiene que apropiar, tiene uno que meterse de lleno. Y el embarazo de una mujer se dice que son 40 semanas en un embarazo. Pero vamos a leer lo que dice Éxodo 34, 28. Hablo de Moisés, en alusión a Moisés, cuando ayunó 40 días mientras escribía las palabras de los 10 mandamientos en tabletas. Y estuvo ahí con Jehová, ¿cuántos días? Y 40 noches. Dice, no comió pan ni bebió, y escribió sobre las tablas la palabra del pacto. Dice, todo esto, hermanos, es lo que suele llamarse como un paralelo cercano a este evento, hermanos, de el que se escribe aquí en Mateo capítulo 4. Y hace una alusión a Elías, hace una alusión a Moisés. Después del bautismo de Jesús, si usted lo lee adelante, dice que está el bautismo de Jesús, y hubo una voz en los cielos que decía:
Esa declaración de apertura del ministerio es lo que confundió a Satanás, que el Señor lo reprenda, porque es una autoridad terrible y mantenía dominio sobre la faz de la tierra por 4000 años. Por eso este libro dice que mientras el fuerte estuvo aquí, no había nadie que pudiera contra él, hasta que vino el más fuerte, que se llama Jesús de Nazaret, y lo venció. Pero era necesario también seguir el mismo formato que Dios había diseñado para todos. 40 días hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. Casi todos los eruditos del Nuevo Testamento, hermanos, hacen referencia a varias cosas interesantes que yo quisiera señalar rápidamente. No voy a tardar mucho, pero sí quisiera señalarlo muy fuerte y muy rápido. Por aquí lo escribí y no quisiera desviarme mucho. Lo primero es que tenemos que depender del Espíritu Santo. Dígalo conmigo: yo debo depender del Espíritu Santo. Dijo el Señor: Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Hoy, hermanos, hay tantas predicaciones de engaño y de mentira que debemos de tener cuidado. Cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que leemos. Hay tantos libros. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que platicamos. Debemos de tener cuidado. El Señor sabía a lo que nos íbamos a enfrentar nosotros, de que esta verdad tenía que ser cuestionada. Hoy en muchos lugares, en muchas denominaciones muy serias, que durante años permanecieron siendo un modelo para la sociedad y que dieron cierto crédito a lo que ellos practicaban, hoy es muy dudosa su práctica, porque cayeron en el engaño. ¿Por qué? Porque a lo que antes llamaban malo, ahora lo llaman bueno. Son muy permisibles. Y Dios no ha cambiado, dice la Biblia. Este libro sagrado dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero ¿qué? Mi palabra, ¿qué? No pasará. No se trata de menospreciar, no se trata de, hermanos, impedir que algunos vengan. No, este evangelio, como decía un predicador, es para Raimundo y para todo el mundo. Este evangelio es para todos. Todos pueden recibirlo. Pero este evangelio debe provocar en nosotros una transformación. El poder de transformar las vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de esperar, nuestra manera de ser. Me gustó porque esta semana tuvimos que acudir a esa frase tan nuestra que dice: no debemos llorar como los que no tienen esperanza. Hay que llorar cuando tenemos el cuerpo de nuestro ser querido ahí, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que un día nos volveremos a ver. Hoy se nos está, hermanos, presentando un evangelio demasiado complicado de aceptarlo. Se nos exige que debemos ir cambiando alguna metodología. Cambiamos nuestras técnicas, eso sí, pero no podemos cambiar nuestras bases doctrinales. Tenemos que seguir permaneciendo sobre lo establecido por Dios, porque es lo mejor para nosotros. Por eso es importante, hermanos, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Después de ser bautizado, viene aquella guerra dialéctica. Viene aquel encuentro, hermanos, con aquel ser poderoso que nos hace muchas veces cuestionar muchas cosas. Ahora, lo segundo que yo observo aquí, hermanos, es el cuidado con nuestras buenas decisiones y con nuestras buenas intenciones. Mire, por muy bien intencionados que seamos, por muy bien, hermanos, por muy buenas decisiones que tomemos, debemos de tener cuidado. Acuérdese, hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y después andamos con que es que yo creí, es que yo pensé, es que a mí me dijeron. No podemos equivocarnos, hermano. Debemos de tener certeza,
Por eso el ayuno es necesario. A veces tenemos que sacrificar muchas cosas para poder llegar al éxito, para poder llegar a la meta, para poder cumplir el propósito de Dios. Ayunar 40 días no le hace daño a nadie, créalo. Nosotros ya lo hicimos algunas veces. No solamente 40 días, 20 días, 21 días. Hemos ayunado de diferente manera. Algunos ven esto como una estrategia, como dietética. No, no es dietética en cuanto a nuestro físico. Es una ayuda para que nosotros tengamos fortaleza, para que tengamos seguridad, para que tengamos consistencia en aquello que hemos creído. Por eso Pablo decía: a mí nadie me apartará del amor de Jesucristo. Tenemos que marcar resistencia, hermanos. Por eso, dentro de unos días arrancamos con el ayuno de 40 días. ¿Cuántos se anotan? Ya están algunos, mire. 40 días de ayuno. Usted va a salir, hermano, que sus ojos van a brillar como el sol al mediodía. Y todas las enfermedades acumuladas, mire, van a desaparecer como cascada. Porque el ayuno trae esa fortaleza para nosotros. Es la clave. Hay algunas cosas interesantes que quisiera que viéramos sobre el ayuno, hermanos. Y créalo que cuando nosotros aprendemos a ayunar, no hay límites. No hay límites. Pablo nos habla de que nosotros tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. Debemos de tener mucho cuidado porque enfrentamos una guerra espiritual muy fuerte. Y debemos de tener cuidado con nuestras buenas intenciones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones, hermanos, de las cuales todavía estamos llorando, diciendo: yo no sé por qué tomé esa decisión. Yo no sé para qué. Yo no sé qué fue lo que... Y comienza uno, hermanos, a reflexionar. Por eso es importante que nuestra vida sea guiada y sea llevada a nuestra vida por el Espíritu Santo. Cuidado también con las voces que oímos. Quiero que vaya conmigo a su Biblia, ahí en el capítulo 4 de San Mateo, para ir leyendo ya. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Cuidado con las voces que oímos. No todo es de Dios. No todo es de Dios. Ya dijimos que el Espíritu Santo se convierte en una de las claves vitales para alcanzar nuestra meta. Y Él nos va a trazar el camino que debemos seguir. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que pone en nosotros lo sobrenatural de Dios. Es el Espíritu Santo el distintivo de lo sobrenatural de Dios en nosotros para cumplir la tarea, para ser transformados a la imagen de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es enviado para tomar control no solo de la iglesia, sino para tomar el control de todas las cosas y darnos el equipamiento que necesitamos, para darnos las herramientas necesarias para la obra de Dios. Debemos movernos, hermanos, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Dígalo conmigo: yo debo moverme bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros nos movamos bajo esa dirección. No, hermanos, bajo nuestras buenas decisiones o buenas intenciones, para no tener que lamentarnos después, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Recuerde que la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como, ¿qué dice? Como león que rugiente, buscando a quién devorar. Algunos juegan con esa imagen y la hacen de mucha caricatura, pero no es así. El diablo, hermanos, es poderoso y nosotros no podemos contra él. Nosotros vamos a derrotarlo si nos amparamos en aquella obra gloriosa del Calvario. En Cristo, dice Pablo, nosotros somos más que vencedores. Como cristianos debemos movernos bajo la unción del Espíritu Santo. Debemos movernos bajo la llenura del Espíritu Santo.
Debemos movernos bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas que el evangelio que él predica, dice Pablo, no me fue enseñado por aquellas personas que se consideran columnas de la iglesia, sino que esto le fue revelado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Tal vez, hermanos, sin querer hemos sido influenciados fuertemente por el razonamiento humano. Esto es aquello, hermanos, a lo que a veces lo que mejor nos parece. A veces llegamos a decir es que no es malo, pero arriesgamos demasiado. Todo sería diferente si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Cualquier cosa nos puede desviar. Cualquier cosa nos puede alejar. Cualquier cosa nos puede llevar a una trampa. Escuchaba esta semana el testimonio de una persona que estuvo 38 años en una cárcel por haber tomado una decisión equivocada. Y él dice, yo estuve ahí, fui al cuarto donde Camarena, el de la DEA, fue secuestrado y sé quién lo secuestró. Y habla de gente política muy poderosa. Fue secuestrada por órdenes de la CIA, fue secuestrado por órdenes del FBI. Y comienza él a hacer, y fui encarcelado porque me echaron a mí la culpa. Pero mi error fue haber tomado una decisión equivocada. Después de haber sido policía federal desde Tijuana, Mexicali y bajar hasta acá, y queriendo hacer el bien, caí en la trampa. Pero ahora ya no me engañan, dice, porque él da testimonio de lo que Dios hizo con él ahí en la cárcel. Si yo hubiera conocido esto antes, no me hubieran engañado. Y cuántos cristianos aún teniendo esta guianza, esta ayuda, esta herramienta, caemos en el engaño. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado de no ser influenciados por el razonamiento humano. A veces lo que mejor nos parece. A veces por no querer pensar decimos pues lo que tú digas. No se trata. Hay ocasiones donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Cualquier cosa puede desviarnos de la voluntad de Dios, aunque parezca una buena idea. Recordemos, hermanos, que el diablo se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Y hay que aprender a distinguir precisamente la voluntad de Dios. Hay que aprender a distinguir. Dejemos, hermano, que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro capitán. Dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro Señor. A veces tenemos que decirle, Espíritu Santo, ven a moldearme, ven a guiarme, ven a ayudarme. Quédate con nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. En tercer lugar, cuidado con las voces que escuchamos. No todas las voces, hermanos, son de Dios. Ahí necesitamos algo que se llama discernimiento. Discernimiento. Porque a veces las voces en las que más confiamos pueden llevarnos a la ruina, Ustedes se acuerdan de aquel testimonio que viene en el libro de los Hechos, de una parejita que se llamaba Ananías y Zafira. Los dos cayeron en el engaño. Ellos mismos cavaron su propia tumba. Lo que ellos estaban haciendo estaba bien, pero la forma en que lo estaban haciendo no era correcto. Hay muchas cosas que nos parecen bien, pero a Dios no le agradan. Es ahí donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Dios jamás nos va a empobrecer, hermanos. Dios siempre, cuando nos pide, es porque nos quiere bendecir más. Como decía un predicador que ya está en la presencia de Dios, jamás nos cansaremos, jamás le ganaremos a Dios cuando se trata de dar. Cuando Él me pide es porque me quiere dar más. Porque la Biblia dice que cuando nosotros damos, Dios bendice al dador alegre. Y estos dos personajes, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo para, hermanos, hacer algo bueno, algo agradable, pero la forma en que lo estaban haciendo no fue agradable a Dios. No todas las voces son de Dios, aunque sea tu esposo,
Es que la Biblia dice que yo debo obedecer a mi esposo, sí, pero no en todo. Hay cosas que Dios ocupa el primer lugar, son principios, son valores. Es que mi esposa me dice, no hagas caso a todas las cosas, porque si caes en la trampa, puedes desgraciar a tu familia, a tu negocio. Es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Aquí encontramos algo muy interesante. Vaya conmigo al verso número 4. Viene la voz de Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Escrito está. ¿Dónde viene eso? No crea que son ocurrencias de Jesús. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo número 8 verso 3. Vaya conmigo a ese pasaje. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos, por favor. Vamos a esperar que los demás también lo encuentren. Deuteronomio, les dije, capítulo 8, sí. De ahí tomó Jesús estas palabras. Te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de ¿quién? De Jehová, ¿qué? Vivirá el hombre. Cuando nosotros depositamos nuestra fe y confianza en esta palabra, hermanos, créanlo, seremos más que bendecidos, seremos más que prosperados, seremos altamente bendecidos de parte de Dios de una manera extraordinaria. Es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, bastante cuidado. Satanás quiere destruir la fe, hermanos, de nosotros, la confianza que debemos mantener en Dios. Y la labor de Satanás, ¿sabe cuál es, hermanos? Desanimarnos. No se desanime. A veces hay días, hermanos, donde no tenemos ganas de nada. Manténgase tranquilo. Pero él su labor es desanimar, desorientar. Y él siempre se va a presentar en esos momentos difíciles. Por eso es importante mantener nuestra convicción con Dios a pesar de las circunstancias. Las trampas de Satanás son muy especiales, tienen apariencia de piedad, pero debemos de tener cuidado. Jesús le responde: escrito está, no solo de pan que vivirá el hombre. Pero Satanás, hermanos, es perseverante también. Él no se da por vencido. Pero debemos de tener cuidado, porque si seguimos las insinuaciones del maligno, hermanos, Dios no responde, porque Dios no sigue la dirección del diablo, sino que destruye las obras de Satanás. Dice que entonces lo llevó a la santa ciudad y lo llevó a un lugar alto, al pináculo del templo, y viene la tentación: arrójate, a sus ángeles mandará cerca de ti, arrójate, hazlo, tú puedes. Tengamos mucho cuidado cuando vienen esas tentaciones a nuestra vida. Tú puedes, nadie se va a dar cuenta. Tú hazlo, que al cabo nadie lo va a sospechar. Hombre, no te preocupes, todo el mundo lo hace. Tengamos mucho cuidado. Él lo llevó a lo más alto y le dice: arrójate, hazlo, tú puedes. Muchas veces, hermanos, el diablo viene a nuestra vida para tentarnos y para hacernos caer. Es más, hasta usa la Biblia. Él usó la Biblia, mire. Él usó el Salmo 91 del 1, el verso 11, el Salmo 91 verso 12. Él sabe la Biblia. Alguien dice que el diablo sabe la Biblia al revés y al derecho. Sabe, conoce la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado.
La Biblia dice que es cierto que Dios estará con nosotros, pero nosotros debemos tener mucho cuidado. A veces nosotros tomamos decisiones de ir, de salir, de ir a predicar el evangelio, pero sin tener la autorización de Dios para ir a ciertos lugares. No en todo momento podemos hacer las cosas como queramos y cuando queramos, sino que debemos esperar el tiempo de Dios. Pablo muchas veces intentó ir a ciertos lugares, dice, y el Espíritu Santo me dijo, no vayas. Y cuando Él da la orden de ir, cuando Él nos da, hermanos, lo que nosotros llamamos el banderazo de salida, nada nos va a detener. Lo tenemos bien comprobado. Lo hemos experimentado nosotros. Pero cuando nosotros nos hacemos los fuertes, los valientes, los arrojados para lucirnos, para quedar bien, corremos mucho riesgo. Como aquel misionero que llegó a la isla donde él quería ir a predicar y tuvo que enfrentar a los brujos de la isla y fue derrotado, fue avergonzado. No se me olvida la experiencia de un pastor que siempre me contaba esto y me lo contaba llorando. Un intelectual, sacó el más alto promedio de la escuela aquí en la Escuela de Ciencias Políticas, aquí en la universidad. Él estudió ya siendo casado y después de haber sido llamado al ministerio se metió a estudiar y ese fue su error. Pero él se metió a eso por un fracaso que tuvo. Donde estaba pastoreando, él quiso hacer un espectáculo. Hermanos, el evangelio no es para hacer espectáculos. El evangelio es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Satanás le dice precisamente a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, que al cabo a sus ángeles mandará cerca de ti. Es cierto, sus manos te sostendrán, también es cierto, para que no tropieces con tu pie en piedra, es cierto. Pero nosotros no debemos, hermanos, danzar al tamborazo de Satanás, ni debemos caer en la tentación de él. Nosotros caminamos al ritmo de Dios y no al ritmo del tambor de Satanás. Y el hermano quiso hacer un espectáculo, él me lo contaba llorando. Fue algo, Raúl dice que fue lo peor para mí. Ahí se acabó lo mío. Hice que todo el pueblo donde yo predicaba se reuniera. Convoqué a todas las autoridades del ejido y vinieron católicos porque les iba a demostrar que la paralítica de ahí del pueblo se iba a levantar, que Dios la iba a sanar, cuando Dios ni siquiera me dijo nada. Fueron cosas mías para impresionar, para impactar. Y es ahí donde debemos de tener cuidado con las voces que oímos. Dice, y estaban todos ahí. Para acabarla ese día comenzó a llover. Y como llegó tanta gente, tuvimos que salirnos al patio. Y cuando comenzó el momento de levantar, y que yo le iba a dar la orden para que la levantase, y ella iba a caminar, nunca caminó. Cuando alguien intentó ayudarme, porque yo ya estaba siendo avergonzado, y las risas, las carcajadas, y alguien intentó levantar a la que estaba en la silla de rueda y se nos cayó, se nos enlodó, yo tuve que salir de ese lugar huyendo. Mi pregunta durante muchos años, Raúl, me decía él, fue: ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no hizo el milagro? ¿Por qué permitió que yo fuera avergonzado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eran preguntas que no era fácil contestar, responder. No era fácil porque lastimaba los sentimientos de él. Y a veces así nos pasa a nosotros. Como que a veces nosotros queremos darle órdenes a Dios, que es el evangelio de ahora. Darle órdenes a Dios lo que Él tiene que hacer, cuando nosotros debemos caminar al ritmo de la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que prepararnos, enfrentar esa guerra espiritual. Era una guerra dialéctica la que tenía Jesús. Escrito está, sí, también está escrito, pero Jesús le contesta nuevamente lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Y le dijo Jesús, escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado, hermano, cuando caemos en la tentación de querer hacer cosas solo por espectáculo. Yo a veces he estado en esa tentación de llamar a todos para que sanen, hermano. No es así.
no es cuando yo quiera, es cuando Dios determine el momento, porque Dios sabe que en ese momento estamos preparados para recibir el toque de Dios. Y cuando Él está, suceden siempre cosas maravillosas. Cuidado. Muchas veces el diablo viene para tentarnos, para hacernos caer. Como dije ya, hasta usa la Biblia para confundirnos. Conocí a un hermano aquí que vendió su casa y pensaba que Dios le iba a dar 2 casas. Alguien le dijo, cantando el corito aquel que entonábamos antes, que ya gracias a Dios dejamos de cantarlo: si tú das 1 peso, el Señor te da 2. Y en ese texto fundamentaron su experiencia. Y eso no dice la Biblia, que si tú le das 1 peso, el Señor te da 2, o así dice la Biblia. Dios, 1 centavo antes, cuando el centavo valía, ¿te acuerdas? Porque ahora hablamos de centavos y la gente no sabe ni qué lenguaje hablamos, pero era 1 centavo. Si usted da 1 centavo, el Señor le da 2. Eso no dice Dios. Dios dice de otra manera. Dios va más allá. Y el hermano vendió su casa y lo puso todo en la obra de Dios, pensando que Dios le iba a dar 2 casas, porque esa fue la promesa que le dijeron. Y lo peor de esto es que han pasado 10 años y está totalmente retirado, enojado, ya no cree en Dios, se retiró. Y él decía: es que yo creía que Dios me dijo, yo creía que Dios me había dicho, yo creí que Dios me había hablado. Cuidado, hermanos, ya les he dicho muchas veces y lo repito: la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de nuestra conciencia son muy parecidas. Por eso el Señor les dijo: no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. A veces es difícil creerle a Dios. Este hombre decía: es que yo creía, yo pensé que Dios me había dicho y que si yo lo hacía, Dios me iba a responder. Pero él cayó en la trampa, cayó en el engaño. Yo sí creo, hermano, que Dios es fiel a su palabra. Y cuando vienen estas 2 primeras tentaciones, donde Satanás lo confronta y sabe contra quién se estaba confrontando en esta guerra dialéctica, hermanos, entonces Satanás lo lleva a la ciudad y entonces llega a donde él quería llegarle. Vaya conmigo, por favor, ahí en el verso 10. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué demandaba Satanás de él? Bueno, llegó a la médula de lo que él quería. El diablo lo llevó a un monte muy alto. Algunos dicen que lo llevó al Everest. Algunos dicen que lo llevó al monte más alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Porque eso es el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero ahí estaba estaba el príncipe de las tinieblas, pero este príncipe de las tinieblas no sabía que se enfrentaba al Rey de gloria, al Rey de reyes y Señor de señores. Cuidado, hermanos, con las ofertas que nos dan. Las ofertas salen caras. Dice la Biblia, este libro que usted tiene en su mano, dice que las bendiciones de Dios no añade tristeza. Y voy a decir algo que la Biblia no dice, pero cuando Dios bendice, hasta el costal presta. Es que yo creí que me iba a quedar solo, sola o desamparada. Cuando Dios está con nosotros, dice: ¿quién contra nosotros? Satanás llega y le invita precisamente a eso. Lo llevó y si dice: postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos. Mire, hermanos, el diablo quiere vivir como Dios. Que el Señor lo reprenda. Y Satanás reclama para él todo el amor, todo el cariño, todo el afecto, pero todo esto es propiedad de Dios.
Ya les he contado aquel testimonio que yo viví aquí en esta iglesia, y aquí estuvo la muchacha. Y hago referencia de esto porque grafica bien lo que quiero llegar a terminar ya para aterrizar. Aquí estuvo la muchacha, aquí en esta esquina, cuando no teníamos esta alfombra tan linda y esta plataforma tan linda. Aquí llegó una muchacha como cualquiera de ustedes, jovencita, egresada de la universidad. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Esta muchacha le pidió trabajo a Satanás. Y uno dice, pero ¿cómo va a llegar alguien a hacer esto? Ella se desesperó. Ella me lo dijo cuando me escuchó predicar en la iglesia donde ella asistía. Dios se manifestó de una manera especial en ese culto, y al siguiente día vino aquí y le invité yo para que regresara el miércoles con nosotros. Jovencita, tendría que unos 22 años, cuando mucho, muy sana. Y hablamos sobre ese tema, poco del poder de Dios y del engaño en que a veces podemos caer. Dice, pastor, la verdad es que nadie sabe. Ella me dio permiso de contar esto para que les ayude a otros, para que no caigan en el engaño. Ella me dijo, yo caí en la desesperación. Salí de la escuela, mi pobre padre, mi pobre madre trabajaron duro para que yo terminara en la universidad y que no me faltara nada. Vendían tamales, vendían gorditas, vendían de todo mis padres, mi madre bien cansada, hija única, pero muy pobres. Mis padres me sacaron adelante. Cuando terminé, gradué y tenía ya todo mi título, dije, no, pues ahora sí, el mundo está a mis pies. Metí solicitudes en toda la ciudad. Nos hablábamos, compañeras, ¿y dónde? Allá y allá va. Y allá más allá y más allá voy. Y todas conseguían trabajo, menos yo. Todas las llamaban para trabajar, menos a mí. Oye, ya te llamaron. No, todavía no. Oye, a mí ya me llamaron. Mira, ve a tal parte. Ahí también me llamaron, están necesitando. Llegaba y ya estaba ocupada la plaza. Caí en la desesperación, ya no tenía dinero para andar en los autobuses. Y un día desesperadamente llegué a mi casa, arrojé las, ¿cómo se llaman esas hojas de? Y las arrojé al suelo contra la pared. Comencé a maldecir desesperada, ya cansada de mis pies, desanimada. ¿Por qué yo? Y comencé a cortarme mis brazos para que saliera sangre, y en mi desesperación le dije, Satanás, si realmente existes, si tienes poder, ayúdame a encontrar trabajo. Con mis brazos manchados de sangre, manchaba la pared, desesperada estaba. Ella me lo dijo llorando, angustiada, no sabía lo que hacía. Caí en la desesperación. Hermano, dijo, fue increíble. Al siguiente día me sobraba trabajo, oportunidades de trabajo aquí y allá donde yo quisiera. Me di el lujo de escoger. Es más, ahí donde me dieron el trabajo, hasta me dieron la oportunidad de escoger el sueldo que yo quisiera. Hasta el sueldo que yo quisiera, el tiempo que yo quisiera. Eso me sorprendí, pero no sabía de dónde venía. Por eso debemos tener mucho cuidado. Cuando entramos en pactos con Satanás, él casi siempre te va a dar lo que buscas. Siempre te va a dar lo que buscas, pero a un precio muy alto. Por eso buscaba la adoración. Si postrado me adorares, le dice a Jesús, imagínense. Él no sabía qué es lo que estaba pidiendo Satanás, la adoración. Y es entonces cuando ella dice que se perdió completamente. Yo me perdí. Las fiestas de los viernes sociales fue mi perdición. Caí en lo más bajo.
Gané mucho dinero, tuve que salirme de la casa porque ya en la casa el ambiente de mi padre me parecía demasiado pobre. Me avergonzaba de ellos y comencé a salirme con un argumento de decir que necesitaba tiempo para mí, y me salí a vivir mi vida como yo quería. Ayudaba a mis padres, sí, pero ellos querían mi amor, mi cariño. Ellos me decían: hija, has cambiado mucho, pero yo los ignoraba. Era mi momento. Hasta que caí en lo más bajo, pastor. Un día por la mañana, cansada de esa vida donde no tiene sabor nada, que me levanté desesperada después de noches tras noches de desveladas, de andar bebiendo, de andar echando el dinero, cansada de esa vida. Una mañana desesperada escuchaba un programa de radio. Prendí la radio solo por oír música. Afortunadamente era un programa cristiano. Escuché el mensaje de Dios, escuché el amor de Dios, escuché la palabra de Dios, y fue la oportunidad de mi vida y me volví nuevamente a Dios. Y ahí donde estaba, donde usted me encontró, ahí es la iglesia. Pero tengo un gran problema. A veces ahí lo que no dimensionan, jóvenes, ustedes, porque están muy chavos, muy muchachos. Dice que entonces esta muchacha llegó a la iglesia, se bautizó, la hicieron parte de los maestros de niños. Pero dice: yo tengo un problema. El domingo usted estuvo ahí en la iglesia y usted notó, ella estaba mero adelante. Hice pasar a los jóvenes y ella estaba más adelante. Todos los jóvenes hablando en lenguas, gozándose en la presencia de Dios. Algunos haciendo manifestaciones extraordinarias, gloriosas, pero ella levantaba sus manos y las bajaba, levantaba sus manos y después cayó de rodillas y decía: no puedo, no puedo. Yo me acerqué a intentar ayudarla, llamé al pastor, a su esposa del pastor, y le dije: ayúdenla. Y ella gritaba: no puedo, no puedo, me tiene dominada. Y ella vino hasta aquí a confesarme en ese altar y me dijo: mire, la verdad, pastor, es que tengo que contarle algo que nadie sabe, ni mis padres ni nadie, solo Dios y yo sabemos. Yo hice un pacto de sangre con Satanás y no sé cómo romper ese maldito, porque cuando estoy alabando a Dios en mi iglesia, cuando intento que la presencia del Espíritu Santo venga a mí, oigo una voz fuerte que me dice: gózate, alégrate, pero no se te olvide que tú eres mía. Y eso me hace sentir miedo y no puedo darle continuidad a la presencia de Dios. Ella me decía en ese altar, en esa esquina: ayúdeme, por favor, ayúdeme, por favor, pastor. No sé cómo romper este pacto de sangre, este pacto de maldición. Cuidado con las voces que oímos. Nuestra verdadera victoria, mis amados hermanos, está en esta palabra. Le dije: mira, esta palabra de Dios dice que nosotros fuimos curados, que nosotros fuimos rescatados por la poderosa sangre de Cristo Jesús, y que Él llevó todas nuestras enfermedades, que Cristo llevó todas nuestras enfermedades, que Cristo llevó todos nuestros pecados, y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Esa voz te reclama, y es cierto, es verdad, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Cristo Jesús. La ignorancia llevaron a esta joven precisamente a cometer este error, hermanos, terrible. Es entonces cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos. Solamente Dios es digno de recibir adoración y alabanza. Esta joven, para no dejarlos en suspenso, después de aquí nos fuimos a la oficina y le dije: mira, hija, este es muy serio. Ya cuando ella me contó todo, hermanos, créanlo, me quedé sorprendido de que una joven hubiese caído en la trampa. Y le dije: vamos a entrar en un ayuno de 20 días, tú y yo, y vamos a librarnos.
Dios te va a ayudar a salir de esa trampa. Satanás es miserable, pero él está más que derrotado. Pero tenemos que ir a la palabra, y comencé a darle algunos versículos de la Biblia y nos metimos a 20 días de ayuno y oración discreto. Le dije, nadie debe saber, llévatela discreta, con mucha discreción, y el día que menos imaginas, Dios te va a librar completamente de ese pacto. Pero tienes que rendirle culto a Dios. Solamente Dios es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Es entonces cuando ella, hermanos, entramos en esto. Finalmente quiero decirle que esta muchacha fue liberada, completamente fue liberada. Se casó, regresó al hogar, regresó a la familia, recuperó lo que había perdido. Ella tomó equivocadamente decisiones porque se creía más inteligente, pero dejó de depender de Dios. Pero cuando nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros y nos va a restaurar. Es necesario que nos volvamos a Dios. Si mantenemos firme nuestra fe en Dios, esta es la que nos va a llevar a nuestra victoria. Es entonces cuando el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó. Dos cosas, resistencia y la palabra de Dios, son fundamentales. Dice, he aquí que vinieron ángeles y le servían. Cuando usted y yo mantenemos firmeza en nuestra decisión de servir a Dios, ¿por qué dice Pablo? ¿Se acuerdan? No se cansen de hacer el bien, que a su tiempo segarán si no desmayan. Persevere en lo que esté haciendo. Manténgase firme en lo que esté haciendo para Dios. Manténgase sirviendo a Dios con mucha prudencia. Manténgalo estabilidad. No caiga en las emociones, porque eso es muy peligroso. Es necesario honrar únicamente el nombre de nuestro Dios. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Quizá usted está cayendo en un terreno muy peligroso que se llama desesperación. Yo también he caído en ese terreno algunas veces, pero la poderosa mano de Dios nos ha levantado. A veces caemos en ese terreno pantanoso de la angustia, del desánimo, que ya no tenemos ganas de nada. No se deje vencer. Manténgase firme. El Señor nos da una muestra, un ejemplo de aunque vengan esas ofertas, no debemos escucharlas, que debemos mantener firme nuestra fe y confianza en la palabra de Dios. Si nosotros mantenemos firmeza de carácter en la palabra de Dios, Dios nos va a honrar. Pero es necesario que usted tome la decisión de servir a Dios con todo su corazón. Esa es la manera en que podemos nosotros tener un buen caminar con Dios. Y nada ni nadie nos va a desanimar. Nada ni nadie nos va a detener, porque en Dios haremos proezas. En Dios veremos cosas interesantes. ¿Quiere estar en pie conmigo unos minutos? Por favor. ¿Quiere cerrar sus ojos unos minutos nada más y platicar con Dios? Sea cual sea la situación que ahora mismo tú estás atravesando, es importante que mantengas tu fe y tu confianza solo en Dios. Solo en Dios. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Cualquiera que sea tu situación, créelo, Dios lo entiende. Quiero vivir No te desanimes. solo en tu voluntad, Jesús.
Nosotros somos de los que decimos: Señor, gracias porque no me has contestado lo que yo te he pedido. Gracias porque no lo has contestado, porque yo sé que tienes algo mejor para mí el día de mañana, Señor. Yo sé que tú proveerás. Yo sé que tú tienes algo mejor para mí mañana. Y voy a esperar en ti. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a esperar solamente en ti, Señor. Pero ayúdame a mantenerme, a perseverar. No en mis emociones, no en mis ilusiones, en mis sueños, sino en tu palabra, Señor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo extraordinario para tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos. No te desesperes. Si ya has experimentado aquí, allá y vas allá, espera en Dios, confía en Dios. Espera en tu Dios. Es necesario esperar solamente en ti, Señor.